Buenos días, chicos. Denme unos 2 minutos porque pareciera que no llegará internet a mi tablet. Si no llega, no me puedo conectar. Si no, yo tendré que compartirlo por la computadora. ¿Ya? Y ahora sí. Ay, 3.
Ya, ahora sí. Ya, el día de hoy vamos a ver lo que es insuficiencia renal aguda crónica y hidropatía obstructiva, ¿ya? Que creo que con eso tienen el grueso de nefrología prácticamente. En lo que es medicina, bueno, vamos a empezar con lo que es insuficiencia renal aguda. Las preguntas de todas maneras les he dejado al final, son preguntas de exámenes, o sea, están bonitas, también chéveres para que las analicen. Pero bueno, ya, empezamos con lo que es insuficiencia renal. En lo que es la definición, básicamente es la pérdida brusca de la función renal, ¿sí? Esto va a llevar de que obviamente la persona no orine y sobre todo que haya alteraciones electrolíticas, ¿no? Entonces, quedémonos con la idea de que la insuficiencia renal es una pérdida brusca de la función renal, ¿ya? Em, pero nosotros tenemos como que detallarlo, no podemos decir que es pérdida brusca de la función renal, ya. Pero ¿qué es la función renal? ¿Qué incluye? ¿No? eh, o qué criterios yo puedo utilizar para definirla bien o mejor la insuficiencia renal aguda, o también lo van a escuchar como aquí, ¿ya? Básicamente tiene estos tres criterios que esto sí es importante, quizás no les venga en su examen, pero sí es importante que me lo sepan de acá para los siguientes ciclos que vengan. En primero es que hay una variación de la creatinina, en este caso que incremente 0,3 miligramos en 48 horas. Es decir, si hoy yo tenía una creatinina de 0,6 y, no sé, en 2 días tengo una creatinina en uno, tengo un criterio, ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué más? El otro criterio es que la creatinina suba 1,5 veces su valor normal, o bueno, su valor basal, en 7 días. Es decir, hace una semana yo tenía uno de creatinina, que es un rango relativamente en el rango normal, por así decirlo, pero si en una semana yo tengo una creatinina de 4, pues ese es otro criterio para aquí, ¿sí? Y que el paciente no orine, ¿ya? Si el paciente no orina, es decir, tiene, bueno, no es que no orine, sino orine por debajo de los valores permitidos, por así decirlo, que orine menos de 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas, esto hace de que sea otro criterio para aquí, ¿no? Mm. Y bueno, acá tenemos más o menos cómo es el tiempo de evolución. Tenemos una injuria renal aguda, una lesión renal aguda que puede durar menos de 7 días, ¿no? Cuando ya está instaurado, aproximadamente es más de 7 días, y ahí es donde tenemos lo que es el AQI, ¿ya? La enfermedad renal aguda como tal. Luego va a tener un periodo de recuperación, ¿no? En el cual el paciente sale del cuadro y estamos todos felices, y si esto no se llega a recuperar, esta enfermedad renal que era aguda puede llegar a terminar en una enfermedad renal crónica, ¿ya? Donde los criterios van a ser, la definición de enfermedad renal crónica va a ser distinta a la que les he mencionado, es en donde la tasa de filtración glomerular caiga esté por debajo de 60 y que la duración de esta tasa, o sea, se mantenga por 3 meses, ¿no? O sea, que que esté buen tiempo con alteración de la función renal, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, más o menos eso es como que la línea de tiempo, ¿no? Una IRA o una aquí sí se puede llegar a convertir en una enfermedad renal crónica, ¿sí? Es que no se trata de manera correcta si el paciente no se recupera. Am, y bueno, lo que les he comentado en la parte de acá, ¿ya? Estos son los criterios de código, por si acaso, si alguien lo quiere buscar, ¿no? Y con eso nosotros definimos lo que es una insuficiencia renal aguda, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más en la parte de acá? Ya, vamos a tener la clasificación. Si se habrán dado cuenta, la insuficiencia renal aguda, podemos decir que tiene dos clasificaciones muy, muy importantes. Una es la fisiopatológica, que luego vamos a ver la fisiopatología como tal, en la cual se va a dividir en prerrenal, renal y posrenal.
Prerrenal, que el problema es antes de que llegue el riñón. Pongámosle esa idea, ¿ya? Que renal o intrínseca es aquella que el problema está netamente en el riñón, a nivel glomerular quizás, y la posrenal es saliendo, por así decirlo. Es decir, el problema puede ser a nivel de los uréteres o a nivel de la uretra quizás, ¿no? Y acá, ya sea por un cálculo, por un HBP, va a generar una enfermedad renal aguda de tipo postrenal, ¿ya? Porque el problema está después del riñón, ¿no? Si fuese dentro es intrínseco renal y si fuese antes es prerrenal, ¿ya? Tienes esa clasificación fisiopatológica y también tienes clasificaciones acorde a la severidad, ¿no? Tienes la clasificación Rifle, y tienes la clasificación de Cadigo, ¿no? Todos los valorcitos que les he comentado acá lo utilizan así para estadiarlo, ¿no? Tenemos una aquí, estadio 1, 2 y 3, ¿no? Em, los criterios que le he dicho en la parte de acá serían estadio 1, ¿sí? Que incremente 1.5 veces el valor basal de la creatinina, que la creatinina incremente de 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, o que la diuresis caiga en menos de 0.5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas, más que nada. Ese sería el primer estadio, con lo cual definimos aquí como tal. Pero hay otros criterios para los siguientes estadios. Por ejemplo, si la creatinina basal incrementa 2 a 2.9 veces em, en 7 días, ¿no? Sería estadio 2. Y si la diuresis cae en menos de 0.5 durante 12 horas, ya no 6, sino 12 horas, es estadio 2. Y la 3 es ya 3 veces el valor basal de la creatinina o que la creatinina incremente más de 4 miligramos por decilitro, ¿no? Y que ya en este caso menos de 0.3 mililitros por kilo por hora durante 24 horas, o sea, es casi ni orina. em, o que tenga anuria como tal durante 12 horas, ¿no? Ya, entonces, con con esta clasificación de código, no solamente me quedo ya de que definí el AQI, sino también veo cuán grave es, ¿ya? Obviamente, mientras más grave, más chance de que al final se convierta en paciente renal crónico, ¿no? Entonces, por eso también es importante saber la severidad, ¿ya? Tienes también la clasificación Rifle que la pusieron, que básicamente indica también estadios, ¿no? Si está en riesgo, si hay lesión, si ya hay falla como tal, si hay una pérdida prolongada, y ya te dice si va a haber una pérdida irreversible, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, esta dura la función renal, no se hizo, por así decirlo, por más de 3 meses, o es deficiente por más de 3 meses, ¿no? Que es lo que les he comentado, que básicamente sería la definición ya de ERC, o sea, enfermedad renal crónica. Y bueno, según el volumen, acá tenemos la cantidad de diuresis, ¿no? Que básicamente no varía mucho, ¿no? Pero más completa es o sea, la clasificación acorde a severidad, ¿ya? Am, ya. Vamos a pasar a hablar un poquito de la fisiopatología como tal, ¿sí? Lo que pasa cuando pongamos el ejemplo de una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, ¿ya? Que no le llega sangre, por así decirlo, al riñón, ¿no? Va a comenzarse a tener un cuadro de isquemia como tal, ¿no? Entonces, acá tenemos toda esta cascada de acá, ¿no? Cuando no le llega oxígeno o sangre a algún tejido, comienza a fallar o va a haber una disminución de la producción de ATP, que es básicamente la energía, ¿no? Entonces, hay algunas bombas que funcionan con ATP. Entonces, esas bombas también empiezan a fallar, sobre todo la bomba sodio-potasio, ¿no? Que es la que se encarga de tener esa revolución interna del potasio y fuera la del sodio, ¿no? Entonces comienza a fallar, comienzan a hincharse las células, incrementa el calcio a nivel de las células también, lo cual este calcio genera activación de las enzimas,
tanto fosfolipasas, proteasas y comienza a degradar, por así decirlo, la célula, ¿ya? Comienza a morir mm, y a desprenderse, ¿ya? Este, y bueno, básicamente esa idea quiero que tengan, que las células comienzan a desprenderse como tal. Entonces, en, tanto en lo que son los tubos, ¿no? De la nefrona como tal, tiene este glomérulo y los túbulos, ¿cierto? Estos túbulos van a tener células que se van a empezar a descamar en forma de cilindros, ¿no? Estas células que están en las paredes de los túbulos se descaman y esto me va a generar una obstrucción como tal, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, pues obviamente es como una tubería, ¿no? De que cual si no se ponen cosas, obviamente se obstruye, ¿no? Entonces, eso genera incremento de la presión intraluminal de ese túbulo, ¿no? Y por ende, también cae lo que es la filtración glomerular. Y bueno, acá, con un mecanismo de compensación, va a haber una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿no? Para que genere más, acá debería decir arteriola aferente, para que genere más flujo, ¿no? Sin embargo, no, el tema es que acá no, como va a estar obstruido, no va a pasar. Entonces, básicamente eso es lo que pasa, ¿no? Y luego con el paso del tiempo esto se va este, ir permeabilizando, por así decirlo, y se recupera el paciente, ¿no? Más o menos esa es la fisiopatología y ustedes lo tendrán que revisar más a profundidad, pero en eso consiste. Eh, ya, vamos a hablar de la clasificación fisiopatológica, que sí, esta sí me interesa que la aprendan. em, Porque es bastante preguntado, ¿no? Entre la prerrenal, la renal y la posrenal, lo más frecuente es la prerrenal, ¿ya? Acá básicamente hay una disminución de la perfusión renal, ¿sí? Es decir, le va a llegar poca sangre a los riñones. Ahora, esto puede ser por muchas cosas. Puede ser por una hipovolemia como tal, que dentro de este grupo de hipovolemia tenemos lo que son las hemorragias, los vómitos, las diarreas y las quemaduras. O también puede ser por una disminución del gasto cardíaco. Y acá vamos al tema de insuficiencia cardíaca como tal, ¿no? O cuando el paciente tiene un infarto, un taponamiento o alguna arritmia, cae el gasto cardíaco. Luego también en un caso de sepsis o shock séptico, en donde va a haber una vasodilatación periférica generalizada, entonces el contenido del intravascular pasa al intersticio. Entonces, este cambio, ¿no? También va a generar o puede generar lo que es em, una insuficiencia renal de tipo prerrenal como tal, ¿no? Una vasoconstricción renal, que esto puede ser por fármacos como anfotericina B, ciclosporina, norepinefrina, o también alteración de las respuestas autorreguladoras renales, que son en este caso los YECAS y los AINES. Los AINES inhiben a las prostaglandinas, ¿no? Y esas prostaglandinas son importantes para la dilatación de la arteriola aferente, ¿no? En caso de que le llegue poco flujo al riñón, hay sistemas de compensación en el cual dilatas la arteriola aferente, que es la que llega, y vasoconstriñes, por así decirlo, la arteriola eferente, ¿no? Pero esto se hace a través de prostaglandinas. Pero los AINES, al consumirlos, inhiben estas prostaglandinas, por ende, estos mecanismos autorreguladores que les comento no van a funcionar. Entonces, por eso hay algunos que son muy nefrotóxicos, hay unos que no son recomendables que se consuman a largo plazo, ¿no? Y los yecas, ¿no? Que acá básicamente no funcionaría, inhiben la formación de angiotensina 2, ¿no? Y esa angiotensina 2 también cumple un papel en lo que es las respuestas autorreguladoras, ¿no? Sobre todo la angiotensina 2 actuaría a nivel de la arteriola deferente, así generando vasoconstricción. Y esto se daña, por así decirlo, por estos fármacos, ¿ya? En lo que es la clasificación en lo que es la clasificación ahora de tipo renal, es que el compromiso está netamente en el riñón, ¿ya?
Ahora, la principal causa de... ya. Básicamente en la ira renal, el principal problema es que hay daño en el parénquima renal, ¿no? Ahora, ¿por qué está dañado el parénquima renal? Por una necrosis tubular aguda de tipo isquémica, ¿ya? Puede ser de tipo tóxica, pero también tenemos de tipo isquémica, que esta en teoría es la más frecuente, ¿ya? Si no le ponen isquémica, igual puede haber necrosis tubular aguda. ¿Qué pasa acá? Que cuando yo no controlo bien, una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal puede evolucionar a una insuficiencia de tipo renal, ¿ya? Y eso se explica por lo que les comenté acá, ¿no? Si no recibe buen flujo sanguíneo, lo que es el riñón, las células comienzan a desprenderse, ¿no? Y eso ya me generaría daño renal, como, o sea, la clasificación del IRA, complicación de tipo intrínseca renal dentro del riñón. Ya no sería solamente afuera, sino a nivel netamente del riñón, ¿sí? No sé si quedó claro. Entonces, tienen que quedarse con esa idea, ¿no? De que la prerrenal progresa a una renal, ¿ya? Y bueno, el daño que va a generar es necrosis tubular. Tubular viene de los túbulos, ¿no? Que le estoy comentando en la parte de acá, ¿sí? De tipo isquémica. Ahora, eh, tienes otra, que es la necrosis tubular de tipo tóxica, que puede ser por tóxicos endógenos o tóxicos exógenos. En los tóxicos exógenos tenemos lo que son los fármacos, las sustancias de contraste. eh, Tóxicos endógenos puede ser por el exceso de urea o en caso de una rhabdomiólisis donde o sea, el músculo se daña por completo, me puede llevar a una necrosis tubular de tipo aguda, ¿ya? Luego, la segunda causa es porque hay una lesión a nivel glomerular, o sea, que el glomérulo está mal. Y esto puede ser por un síndrome urémico hemolítico o SHU, o una glomerulonefritis aguda, o por una hipertensión maligna o por vasculitis, ¿ya? O sea, el daño está netamente del glomérulo. Acá te pueden decir, por ejemplo, que los hematíes están en cilindros, ¿no? Por ejemplo, cuando hay compromiso glomerular, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado la clase anterior. Lo siento, muchachos. La razón por la cual no les hice su clase en las semanas fue porque me resfrié. Ya. Luego tenemos lo que es la lesión túbulo intersticial, ya en la cual puede haber problemas por infecciones o reacciones alérgicas como ANS, antibióticos y diuréticos, y lesión de grandes vasos, ¿no? Obstrucción en las arterias renales, obstrucción en las venas renales también obviamente me conlleva una alteración de tipo renal. Y acá está lo que les comenté de la posrenal. La posrenal es la menos frecuente, y acá va a haber un compromiso de las vías excretoras, más que nada. Acá vamos a tener uréter, cuello de vejiga y uretra. En el uréter puede ser por cálculos, puede ser por coágulos o por alguna neoplasia, por ejemplo, que esté surgiendo los dos riñones como tal. Los dos riñones, los dos uréteres como tal, ¿ya? El cuello de la vejiga puede comprometerse en caso de un HBP o por una vejiga neurogénica o por cálculos también. Y la uretra también puede verse comprometida por lo que es estenosis, o sea, que haya como un estrechamiento en esa uretra, o por una válvula congénita, que obviamente ahí en ese sitio no debería haber válvulas, o por fimosis. Y ya. Entonces, esa sería la clasificación. Eh, Acá tenemos un cuadrito que si bien es cierto, no les pregunta mucho, pero necesito que lo sepan, ¿ya? De cómo poder diferenciar a nivel de laboratorio, por así decirlo, una aquí de tipo prerrenal con uno de tipo renal o parenquimatoso o intrínseco. Tiene varios nombres, ¿ya? Acá, el nada de orina, por lo general, en la aquí renal, prerrenal va a estar normal, ya va a ser menos. Acá generalmente el punto de corte es 20, ¿ya? Pero acá está como 10 y 30.
pero en aquí prerenal, la orina, el sodio en la orina va a ser lo normal, ¿sí? Sin embargo, cuando es de tipo parenquimatoso, va a excederse el sodio que se está eliminando, ¿no? Porque no se está reabsorbiendo en absoluto, entonces se está eliminando por completo a través de la orina y va a ser, depende de la bibliografía, acá está como más de 30, pero en otros libros lo he visto más de 20, ¿ya? Y 20 a veces es el punto de corte que agarra, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando sedimentos en cilindros, voy a tener cilindros de tipo hialinos en lo que es en una falla renal de tipo prerrenal y granulosos cuando es de tipo parenquimatoso, ¿no? La osmolaridad urinaria también va a variar. em, Va a ser más de 500, que en teoría se mantiene, y sin embargo, cuando ya está empezando a fallar el parénquima como tal, va a disminuirse, ¿ya? La osmolaridad urinaria, que es la cantidad de solutos que va a tener esa orina, ¿no? La concentración de esa orina, ¿ya? Entonces, ¿cómo abordo, cómo, básicamente el abordaje de un paciente, ¿no? Tengo que preguntarle si consume algún fármaco y obviamente yo tengo que saber si este fármaco es tóxico, si ha usado contraste. Para las tomografías se solicita contraste, ¿no? Para poder apreciar bien la imagen. Entonces hay que saber si este paciente es alérgico, si ha usado antes, ¿no? Todos esos datos. Eh, a nivel de laboratorio, hay que hacer el examen de orina. Sin embargo, es muy útil el tema de uriacreatinina, ¿no? Hacer el examen, pedirle uriacreatinina al paciente. ¿Qué más? Y en el examen físico, el tamaño del riñón importa, ¿sí? Si veo que es un tamaño normal o inclusive un incremento del tamaño, probablemente sea un IRA, ¿no? Pero sin embargo, tengo toda esta clínica y el tamaño del riñón es chiquitito, probablemente este sea una enfermedad renal crónica, ¿ya? Luego más adelante vamos a ver que nosotros vamos a guiar mucho del tamaño y sobre todo de la corteza, ¿ya? Del riñón. Am, si yo tengo un paciente que, no sé, ha sufrido un trauma o no, está completamente deshidratado y tiene signo de deshidratación, tiene sed, tiene las mucosas secas, no orina, no sé si es un niño, tiene el signo de pliegue, em, o sea, sabes que está deshidratado, pues probablemente la causa sea de tipo prerrenal, ¿cierto? Sin embargo, si hay signos de sobrehidratación, ¿no? Sin embargo, hay oliguria, onuria o retención de nitrógenos o hipocalcemia, pues puede ser una ira renal. O sea, netamente el problema puede ser el parénquima, ¿no? Entonces, con eso también nos vamos, vamos viendo las posibles causas, ¿no? Ya. Ya. Acá tenemos parte de lo que les expliqué, ¿no? De que esto es en días, ¿no? Acá tenemos días y acá tenemos la filtración glomerular. Cuando hay un daño prerrenal, ¿no? Em, Va a pasar lo siguiente, ¿no? Estas células se van a como descamar, por así decirlo, a nivel del túbulo, se van a ir desprendiendo y eso me van a generar obstrucción, ¿no? De esa zona. Por eso acá te dice que va a haber una exfoliación, obstrucción del túbulo, ¿no? Porque las células comienzan a desprenderse. Y esto me lleva a obstrucción, inflamación y probablemente un trastorno de la coagulación, ¿no? Porque va a haber daño a nivel microvascular. Entonces, así empieza, ¿no? Y luego, ya en la fase de mantenimiento, a los 4 a 8 días, por ejemplo, ya ese tejido se va a ir recuperando, ¿sí? Va a ir saliendo nuevo tejido. Y ya para plan de 9 días aproximadamente, ya hay nuevas células ahí, ¿sí? Entonces, más o menos eso sería la cantidad de días que hay que ver que el paciente se esté recuperando. El cuarto, el quinto día ya debe estar mejor, del aquí, ¿no? Si lo has manejado bien, lo has detectado a tiempo y el paciente va a salir. Pero si por ahí ves que ya sigue fallando, probablemente ese paciente sea crónico, ¿ya?
porque vemos que las células acá sí se regeneran, no eh, por así decirlo, se desprenden, pero luego nacen nuevas células, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? En las manifestaciones clínicas, como les dije, en una ira prerrenal yo tengo que buscar signos de deshidratación. Es decir, que un paciente esté hipotenso, que tenga un sangrado agudo visible o no visible, ¿no? Por ejemplo, si es un trauma, y no hay heridas o sangrado visible, igual tienes que hacerle, no sé, una ecofaz para ver si hay sangrado interno, ¿no? Y como es trauma, nunca descartas el tema de que esté sangrado internamente, a menos que ya le hagas un ecofaz y te diga que no, ¿no? Entonces, hay que ver signos de deshidratación también. En la ira renal, puedes tener un paciente o sea, puede el paciente estar hipertenso, puede tener síntomas sistémicos y signos de hipercalemia, ¿ya? Y en la postrenal, ya saben, estamos buscando que el paciente tenga antecedente de HBP, ¿ya? O que el paciente tenga un globo vesical, eso también indicaría de que hay una obstrucción a nivel, en este caso, de la uretra, ¿no? Probablemente, si es por un HBP. O que hay un tumor pélvico, que ya tenga el paciente hidronefrosis, quizás, ¿no? En lo que son manifestaciones clínicas generales, tenemos signos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese una hiperacemia, que es la clínica que va a tener el paciente, náuseas, vómitos, asтерixis, que es cuando, o flapping, ¿no? Alteraciones en el accesorio, convulsiones. Si hay un cuadro de hipervolemia por alguna razón, ¿no? Quizás me excedí al momento de corregir ese aquí, voy a tener lo que es derrame pericárdico, frote pericárdico, taponamiento pericárdico o estertores, ¿no? O crépitos, quizás si hay un EAP, ¿no? Un edema agudo de pulmón. Y si tengo hipercalemia, puedo tener ilio o arritmias cardíacas. Y también, si hay disfunción plaquetaria, voy a tener hemorragia como tal. En lo que es laboratorio, básicamente le vamos a pedir urea y creatinina. Nuestro perfil renal prácticamente. Tenemos que pedirle eso. Eh, si sospechamos quizás de que, no sé, este paciente sea una enfermedad renal crónica y se está reagudizando, porque también puede pasar de que sea crónica y se reagudiza, puedes pedir un hemograma para ver si el paciente tiene una anemia, ¿no? La anemia normocítica, normocrómica es clásica de una enfermedad renal crónica. Es clásica de la enfermedad renal crónica. Podemos quizás pedirlo también un hemograma, análisis de orina, análisis de proteínas, em, y ya. ¿No? Ya. Si, por ejemplo, sospecho que hubiese un compromiso de las arterias o de la vasculatura, básicamente renal, puedo pedirle un ecodoppler, ¿ya? Puedo pedirle un ecodoppler para ver cómo es la irrigación de ese riñoncito, ¿ya? Y nada más. Porque el resto del el tema es que muchos de los casos no tenemos esos insumos. Ya, ahora sí volví. Ya, entonces acá el algoritmo diagnóstico más o menos es el siguiente, ¿no? Hay que preguntar si el paciente ha consumido algún fármaco tóxico, evaluamos la volemia, la hemodinámica del paciente, si tiene sepsis, también es otra razón por la cual el paciente hay que vigilarlo, ¿no? De que no haga una insuficiencia, de que no haga una quiprea renal, buscar órganos afectados y determinar cronología, porque eso es importante, ¿no? Si más o menos a grosso modo, si es menos de 15 días sería un AKI, ¿no? Un AKI que inclusive se podría corregir. Si es un paciente que tiene más de 3 meses, pues no se puede hacer mucho, ¿ya?
¿Qué más? ¿Qué más? Cuando tengo una aquí, es importante hacerle una ecografía también, ¿no? Para ver el tamaño de la corteza, el tamaño del riñón como tal y el grosor de la corteza. Sí, también me sirve para saber si el riñón está dilatado, ¿no? Y ese tipo de cosas. Cuando yo tengo un aquí ya establecido, hay que ver la afectación vascular, ¿no? Como les dije, hay que chequear si hay una buena irrigación, ya sea arterial, arterial más que nada, ¿ya? Este, por ejemplo, si hay una estenosis de la arteria renal, sería una hiperrenal como tal, ¿no? Y eso hace de que el paciente al final pueda hacer falla, o sea, terminar en algo crónico. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, acá tenemos lo del diagnóstico, ¿no? Siempre hay que pedirle su eco, como les dije. Si tiene riñones pequeños, puede ser muy orientativo de que sea una enfermedad renal crónica. Si es un si tiene su función renal disminuida, pero el riñón está incrementado y tiene el riñón está incrementado de tamaño, eh, puede ser por una poliquistosis renal del adulto, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, unos riñones con hidronefrosis, puede ser sugerente de que que tenga una obstrucción, ¿no? En este caso probablemente sea posrenal, ¿no? Alguna obstrucción cerca por un cálculo, por una lesión maligna, quizás en el uréter, me genera obstrucción, me genera hidronefrosis, ¿no? Exceso de orina, sí. A ver, que los cálices van a estar completamente dilatados, ¿no? Porque hay un exceso de orina ahí en el riñón, ¿sí? Porque no cae, ¿no? Porque está obstruido, es como una cañería, está obstruido y va ascendiendo, ¿no? Y dilata, en este caso, el riñón. Por otra parte, si en la eco no hay alteraciones significativas, ahí es donde veo lo que son, lo que es ura, creatinina, esas cosas, ¿no? Para saber si es un AQI, ¿no? Para saber, ahí con mis criterios de CADIGO, defino que es un AQI. Ahora, si yo quiero ser más específico y saber si es prerrenal o es renal o parenquimatoso, tengo que saber si hay sedimento, ¿no? Y el sodio en orina, ¿ya? El sodio en orina te va a definir. El sodio en orina, si es menos de 20, acá lo tomo como 30, pero van a ver que va a cambiar en diferentes bibliografías. Menos de 20 va a ser prerrenal y más de 20 va a ser de tipo parenquimatoso o intrínseco, ¿ya? Y sobre todo si hay hematuria, proteinuria, esto más me orienta que sea de tipo renal, ¿sí? Ya saben que de tipo renal tienes la necrosis tubular aguda que puede ser isquémica o tóxica, tienes la segunda causa que puede ser glomerular, tienes que puede ser vascular o también tienes que puede ser tubulo intersticial. Ahora, ¿cómo yo lo puedo definir específicamente qué es? Puedes hacer una biopsia, etcétera, ¿no? Si, o sea, si ya tienes si no sabes la causa, ¿no? O sea, es un paciente sanito, es joven y no tienes una causa aparente, no sufre de hipertensión arterial, no sufre de diabetes, no sufre de nada, y no sabes la causa, pues al final eso puede llegar a terminar en una biopsia, ¿no? Para saber por qué está haciendo el LAC. ¿Sí? Ya. Ahora pasamos a lo que es fisiopatología y semiología de la insuficiencia renal crónica. Ese es un riñón normal, si verán, donde tiene corteza, los cálices están bien, todo está bien. Corteza módulo intacto, em, las columnas de Bertil, las pirámides de Malpighi, todo genial. Sin embargo, cuando ya tenemos un paciente con enfermedad renal crónica, el paciente va a tener cicatrices, va a tener, no sé si el riñón va a estar medio fibroso, y los cálices van a estar bañados, ¿no? Y va a ser más chiquito o va a tener una apariencia más chiquita que uno normal, ¿ya? Y eso es importante, ¿ya? Entonces, en lo que es insuficiencia renal crónica, la definición como tal es que hay una alteración de la función renal o podemos decirle que hay una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros
por más de 3 meses, ¿ya? En relación a la etiología, la principal causa de una enfermedad renal crónica es la diabetes mellitus, ¿ya? Luego podemos tener lo que es la HTA, las glomerulopatías de tipo primarias, ¿ya? Pero la principal causa es una diabetes mal controlada, ¿ya? Acá tenemos tanto diabetes como hipertensión arterial y lo demás entraría en lo que son glomerulopatías secundarias. O sea, me va a dañar el glomérulo porque tengo una otra enfermedad, ¿no? Sin embargo, también existen lo que son las glomerulopatías primarias, en las cuales acá tenemos glomerulonefritis membrana proliferativa, la IgA, la membranosa y muchas más. En las secundarias acá tenemos la nefropatía diabética, eh, glomerulonefritis postinfecciosa también, por fármacos, por nefropatía obstructiva. Ya, esto sí es importante. La poliquistosis renal, todo esto me va a conllevar a una enfermedad renal crónica, ¿ya? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Y ya. ¿No? Básicamente esas son las causas. Puedes dividirlas así como le dije, primarias y secundarias. Las primarias son causas netamente que las vamos a ver por patología, glomerulonefritis, glomerulopatías de tipo secundaria y están relacionadas por enfermedades, ¿no? Diabetes, hipertensión, lupus eritematoso sistémico, glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? O sea, son unas enfermedades que lo generan, ¿ya? Sin embargo, las glomerulopatías primarias no tienen una causa específica como tal, ¿ya? Ahora, es importante saber cuáles son las funciones del riñón, ¿ya? Porque obviamente si esto falla de manera crónica, los síntomas van a ir acorde a esto, ¿sí? Entonces, el riñón se encarga de tener un equilibrio hidroelectrolítico, o sea, una correcta, él se encarga de reabsorber, ¿no? Lo necesario de agua, lo necesario de sodio, potasio, de todo, ¿ya? Y eso hace que nosotros estemos en homeostasis. Regula la osmolalidad, regula el equilibrio ácido-base, la excreción de productos metabólicos y sustancias de desecho, regula lo que es la presión arterial a través del sistema renal y de aldosterona, regula o sea, produce lo que es la eritropoyetina. En casos de hipoxia se activa esta eritropoyetina y comienza a, a formarse lo que son los glóbulos rojos. O sea, ayuda a la formación de los glóbulos rojos, ¿no? Él no lo produce, obviamente, pero secreta esta sustancia que se llama eritropoyetina, que ante situaciones de hipoxia se producen más glóbulos rojos. ¿No? Por eso te dice que regula la eritropoyesis y regula lo que es la vitamina D. Ya, en lo que es la fisiopatología, eh, vamos a tener este cuadrito de acá, en el cual acá tenemos todos los posibles daños que pueda tener, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes, generan daño a nivel de los glomérulos. Ya, estos son factores de riesgo de la enfermedad renal crónica como tal, ¿ya? Y en un primer lugar va a haber lo que es la hiperfiltración y la proteinuria, ¿ya? O sea, en un primer momento va a haber lo que es hiperfiltración, ¿no? Las células del riñón van a filtrar más y más todo lo que pueden. Pero luego, en un punto llega a fallar todo esto y al final termina progresando en enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa acá? Entonces, a más detalle, cuando hay un daño renal, por ejemplo, el paciente tiene aquis a repetición o tiene poliquistosis renal, ¿no? Esto hace, o sea, ya tiene un daño renal como tal, y esto hace que hay una reducción de las nefronas, que son la unidad básica, ¿no? En este caso del riñón. Entonces, hay una reducción de esto. Las otras, para compensar, van a filtrar más. eh, Sin embargo, el tema es que estas también se llegan a cansar, entonces ahí al final termina fallando por completo el riñón. Entonces, te dice que hay reducción de la masa de las nefronas
y esto hace genera una hipertensión capilar a nivel del glomérulo, ¿ya? Luego va a haber un incremento de la filtración de las proteínas plasmáticas, como la albúmina, la IgG, la angiotensina, y eso a mí me lleva a la proteinuria, ¿no? Y luego, como les dije, el sistema llega a colapsar, por así decirlo. O sea, las nefronas que estaban compensando lo dejan de hacer. Y al final todo ese riñón comienza a fallar, ¿ya? En lo que son los signos y síntomas, acá van a ser muy diversos. No siempre se van a ver por el tema de que ya se detecta temprano a estos pacientes y los mandan a diálisis y pues hay un mejor manejo, ¿no? Pero si se dan cuenta, las consecuencias de esta clínica es básicamente por la urea, ¿ya? Que no se llega a eliminar y se va acumulando a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, básicamente, este es el causante de gran parte de la clínica. Al menos en lo que es el sistema nervioso, me va a llevar lo que es encefalopatía urémica, em, que va a tener todas estas clínicas, ¿no? Asterixis, dificultad de la concentración. A nivel hematológico, vamos a tener anemia. La característica es que va a ser anemia normocítica normocrómica. Otra característica importante es que el paciente va a estar pálido, va a tener astenia, taquicardia, difusión plaquetaria, déficit inmune, obviamente por la proteinuria, ¿no? Similar, ¿se acuerdan a lo del síndrome nefrótico? ¿Se acuerdan? De que eliminaba bastantes proteínas a nivel de la orina y obviamente también su déficit inmune cae, su sistema inmune cae. A nivel del sistema cardiovascular, va a tener HTA, insuficiencia cardíaca congestiva. A nivel de aparato digestivo va a tener anorexia, náuseas y vómitos. Sistema endocrino, dislipidemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia. ¿Qué más? Y obviamente trastornos electrolíticos. Otra característica importante de estos pacientes es que los vas a ver con una fase terrosa, o sea, cambian de color, ¿ya? Antes, por ejemplo, dijimos, eran de tez clara, y cuando ya les da lo que es enfermedad renal crónica, se oscurecen bastante. Por eso se le denomina fase terrosa. En lo que es la clasificación, acá también Cadigo hace una clasificación, ¿no? Para saber en qué estadio está, ¿no? El paciente, cuándo tenemos que preocuparnos para hacerle su fístula arteriovenosa para que vaya a diálisis, ¿no? Entonces, acá digo mezcla lo que es albúmina con la tasa de filtración glomerular, ¿sí? En lo que es, acá tenemos los rangos de albúmina, acá tenemos la tasa de filtración glomerular. A1 es que tenga una... Antes de explicarles esto, tengo que hablarles de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? La tasa de filtración glomerular se va a obtener mediante fórmulas, ¿ya? Las cuales va a tener múltiples variables, la edad, el peso, y eso sí, nosotros lo tenemos que calcular. Y acorde a esto, pasamos a clasificarlos, ¿ya? Y bueno, obviamente esto es cuánto filtra el riñón como tal, ¿sí? Puedes utilizar la Kirchhoff-Gauss si, por ejemplo, no tienes calculadora, estás en tu cerebro, no tienes nada, ya, las puedes hacer manualmente, en la cual vas a restarle 140 a la edad por el peso del paciente, entre 72 por la creatinina. Si es mujer, le multiplicas 0,85. Si es varón, no le multiplicas nada, ¿ya? Esta Kirchhoff-Gauss es muy inexacta, se prefiere más lo que es la MDRD, simplificada, que obviamente nosotros no lo vamos a calcular. Hay calculadoras como tal, tú pones los datos nada más, si es mujer, cuál es su creatinina y te sale el valor, ¿ya? Entonces, solamente quiero que sepan que hay estas fórmulas para hallar lo que es la filtración glomerular, ¿ya? Y acorde a esto, yo lo clasifico. Si me sale que tiene una tasa de filtración glomerular en 30, o a ver, en 35, entonces estaría en
este estadio el paciente. Y si me dice que tiene una albúmina de, no sé, 18 miligramos por milimoles, estaría acá. Entonces, este sería el estadio del paciente. ¿Qué quiere decir? Que él tiene un riesgo muy alto, ¿no? De que siga progresando y que pues, al final ese paciente termine en diálisis, ¿no? Y así lo van clasificando. Acá, albúmina, que básicamente el rango es de 30 a 300, menos de 30, ¿no? Nosotros utilizamos más miligramos por gramo. Y acá la tasa de filtración glomerular, ¿no? Y si se dan cuenta, si son acuciosos, van a ver que es de 15 en 15, ¿ya? Menos de 15 es grado 5, de 15 a 29 grado 4, de 30 a 44, y así. Cada 15, 15 va subiendo. Son 5 grados, por si acaso, en los cuales el 3 se divide en 3A y 3B, por si acaso. Este es 2. Ahora, esto obviamente no se lo van a preguntar, ¿sí? No se lo van a preguntar, obvio, pero sí tienen que saber que existe porque lo van a ver más adelante, ¿sí? En lo que son los criterios diagnósticos, eh, acá tienes varias cositas que te pueden ayudar a tu diagnóstico. Uno es que esta función renal esté mala, o sea, mala por más de 3 meses, ¿no? Que ese sí o sí es el criterio que tiene que estar. Luego que la tasa de filtración sea menos de 60. Y eso lo puedo saber con la fórmula MDRD o o estas fórmulas de acá o las que les he puesto acá, ¿ya? Eso lo hallo con fórmulas, básicamente. Am, y que haya albuminuria, o sea, que haya pérdida de proteínas en la orina. Y eso puede ser más de 30 miligramos por decilitro o que el cociente albúmina-creatinina sea más de 30. Y que también hay anomalías en el sedimento urinario, que hay hematuria microscópica o que hay cilindros eritrocitarios o leucocitarios, etcétera. Y también la ecografía me sirve mucho. Si hay una disminución del tamaño renal, o sea, que mida menos de 10 centímetros, estábamos frente a un riñón que es chiquito, ¿ya? O si hay un adelgazamiento de la corteza de menos de 7 milímetros, ¿ya? Eh, Menos de 7 milímetros, pues probablemente ahí es donde vamos a tener más lo que son las nefronas. Entonces va a descender la filtración. Y también si hay quistes renales también. Si hay quistes renales, probablemente sea una enfermedad tenga poliquistosis renal y eso a la larga va a hacer que eh, pues falle, ¿no? Como tal el riñón. Ahora, entre las complicaciones vamos a tener lo que es hipertensión arterial, ya les dije, porque va a haber em, se va a activar lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y eh, va a hacer que haya estos cambios en la presión, ¿no? Esta hipertensión arterial va a ser volumen dependiente, ¿no? Y va acelerando la progresión de la nefropatía, ¿no? Es como que es un círculo vicioso. La nefropatía te genera, o la enfermedad renal crónica, en este caso te genera hipertensión arterial, y esta hace que esta enfermedad renal crónica progrese, ¿ya? La anemia es, como les dije, lo más frecuente es que sea normocítica normocrómica, eh, eh, básicamente por el déficit de la síntesis de eritropoyetina, que básicamente les había comentado que de eso se encarga el riñón. Entonces, si no se produce porque está malito, voy a tener anemia, ¿ya? Em, Luego, ¿qué más? Alteraciones hidroelectrolíticas, obviamente porque el riñón va a ser incapaz de poder concentrar la orina, ¿ya? Va a generar lo que es hiponatremia e hipervolémica, porque no va a poder concentrar la orina y tampoco va a poder eliminar agua libre, ¿sí? También va a haber hipercalemia, ¿no? Alteraciones neurológicas por el exceso de la urea, ¿se acuerdan? Que puede generar una encefalopatía urémica, en lo cual voy a tener estupor, coma, convulsiones, etcétera.
Luego, diátesis hemorrágica por alteración en la función plaquetaria, que también es otra cosa que les había comentado. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Desnutrición. El paciente eh, va a sentir, va a tener ageusia, disgeusia, no le va a sentir el sabor de las comidas. Entonces va a eso darle mm, menos ganas de querer comer, ¿sí? Va a ser más quisquilloso al momento de comer, que era algo que no tenía antes, va a bajar de peso, va a disminuir la masa muscular y básicamente eso, ¿no? Y luego, ¿qué más? Va a tender a lo que es a la acidosis metabólica, eh, básicamente porque eh, el riñón es el que se encarga, ¿no? De el equilibrio ácido-base, entonces si falla, vamos a tender a hacer esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y bueno, acá te pongo diferencias entre IRA y IRC, ¿ya? Tolerancia a la uremia, obviamente que no, porque el IRA nunca tiene exceso de, o sea, en el IRA no hay uremia como tal. Sin embargo, en el IRC sí, ¿sí? Porque es más, su clínica se basa por el exceso de urea, ¿ya? Palidez terrosa ni el IRC. Más bien en el IRA no va a haber esto. Anemia no va a tener el IRA, pero sí el IRC. Y el tamaño del riñón sí va a estar disminuido en el caso del IRC. Y en el caso del IRA va a estar normal o incrementado. Y bueno, pasamos a hablar de lo que es uropatía obstructiva y el síndrome prostático. Uropatía obstructiva es básicamente que em, haya una obstrucción en todo el trayecto donde o en el aparato excretor, ¿no? En alguna parte del aparato excretor. Es decir, ya sea en la uretra, en el uréter, en la salida vesical, que en alguno de estos puntos, por alguna razón, está obstruido. Básicamente es uropatía obstructiva. Ahora, puedes tener congénitas, anomalías extrínsecas adquiridas o anomalías intrínsecas adquiridas. No las congénitas, voy a decir uno de cada uno nada más para no leer todo mencionar toda esta tabla. Si fuese congénitas en el uréter, puede ser por una estenosis, nada más. En la salida vesical puede ser por un ureterocele, quizás, que es un prolapso del uréter como tal. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? La uretra, que tenga válvulas uretrales posteriores. En el uréter, que haya cálculos, por ejemplo, que hay hiperplasia prostática benigna o que hay una estenosis o algún tumor. Y en el caso de extrínsecas que sean adquiridas, en el caso del uréter que sea por un útero gestacional, en la salida vesical por un carcinoma cervicouterino colónico, etcétera, y en la uretra por un traumatismo, ¿ya? En lo que son las manifestaciones clínicas, la obstrucción eh, puede tener lo siguiente, ¿no? Puede tener obviamente dolor, si en caso sea una hidronefrosis, o inclusive puede ser asintomático, ¿ya? ¿Qué más? Si hay un cólico renal, puede ser por cálculos ureterales. Si hay elevación de la urea creatinina, puede ser por una hidronefrosis, que es básicamente lo que les he comentado. Y masas palpables. Si encuentro masa palpable en flanco, eh, puede ser un riñón con hidronefrosis. Y si es suprapúbico, puede ser por globo vesical, ¿no? Ahora, manifestaciones clínicas. Puedo tener lo que es hematuria, hipertensión, ¿qué más? Hitos a repeticiones, hipernatremia, policitemia, síntomas del tracto urinario, polaquiuria, disuria, todo lo que habíamos mencionado antes. Y luego tenemos estas de acá. Em, Esto sí es un poquito, sí es importante porque sí lo han preguntado, ¿ya?
Ya. El síndrome del tracto urinario inferior básicamente te dice que acá pueden haber dos tipos de problemas, el llenado vesical y el vaciado vesical. El llenado es básicamente donde se llena la vejiga con orina, o sea, almacenamiento, ¿ya? Y el vaciado básicamente es la expulsión al exterior de la orina, ¿ya? Es postfase del llenado. Y depende de muchos factores, ¿no? Haya relajación del esfínter, que no haya alguna obstrucción en todo el camino, y también depende de la contracción del músculo detrusor, ¿no? Músculo detrusor de la orina. Entonces acá vamos a tener síntomas del vaciado, del llenado y posmiccionales, ¿ya? Los síntomas del vaciado incluyen lo que es lentitud del chorro, o sea, vaciado es obviamente eliminar, ¿no? Eliminar la orina. Entonces, si esto es muy lento o es intermitente o requiere de mucho esfuerzo o dificulta, es dificultoso para su inicio o el goteo terminal, todos estos son síntomas de vaciado, ¿ya? De vaciado. ¿Qué más? Bueno, de todo esto saben la definición, ¿no? Solamente que hay preguntas que te dicen, menciona un síntoma del vaciado, menciona un síntoma del llenado, y estos son, ¿ya? Am, y ya. Si te hablan de síntomas postmiccionales, goteo después de la micción o sensación de vaciado incompleto. Y los síntomas de llenado son aquellos, por ejemplo, como la urgencia, la poliquiuria, la nicturia, ¿no? La nicturia es básicamente que el paciente se despierte varias veces, ¿no? Para orinar. La incontinencia es la pérdida de la orina, ¿no? Y estos básicamente son síntomas de llenado. Y más que nada eso, ¿no? Esos son los síntomas del tracto urinario inferior. Y ahora sí pasamos con el tema de las preguntas, que acá sí me interesa bastante porque es lo aplicado de todo lo que hemos visto. Te dice mujer de 40 años que consulta por cefalea y epistaxis. En los últimos 2 meses ha presentado baja de peso, cansancio, náuseas y diuresis disminuida. Madre en tratamiento de diálisis. Radiografía de abdomen muestra riñones incrementados de tamaño, pero el examen presenta palidez de mucosa de piel y mucosa. PA de 170 con 100. ¿Y cuál es el diagnóstico más probable? Ya, de primer plano, o sea, a esta descripción a qué le suena? ¿Es una insuficiencia renal aguda o es una insuficiencia renal crónica? ¿Y por qué? Es una insuficiencia renal aguda, porque los riñones están aumentados de tamaño. Si fuera una crónica, serían disminuidos. Ya, ¿qué más, muchachos? ¿Qué opinan el resto? La diuresis disminuida creo que también es otro síntoma, ¿no? Que era el signo de la deshidratación. Ya, pero no es mucho tiempo, miren, son 2 meses, o sea, no cumple lo de los 3 meses como debería, ¿no? Pero ya es mucho tiempo para una aguda, no sé, ¿qué opina el resto? También dice lo de la palidez. Y la palidez creo que es algo más crónico porque significa una anemia. Ya, ¿qué más? Tenemos lo de la palidez. Pero en primer lugar, creo que vamos a enfocar bien el paciente. Te dice que es un paciente con antecedentes, ¿ya? Te dice que su madre eh, tiene tratamiento de diálisis, ¿ya? En primer lugar. No sabemos por qué, quizás sea por diabetes, hipertensión, pero es un buen antecedente, ¿ya? Luego enfocamos en la paciente, ahorita tiene cefalea y epistaxis, ¿ya? Esto no es muy específico,
Luego te dice pérdida de peso, náuseas y diuresis disminuida. Como ustedes habían dicho, te dice diuresis disminuida, esto también puede ser agudo, no perdís 2 meses. Igual, estamos agudo versus crónico, ¿cierto? Te dice que los riñones están incrementados de tamaño. Ahora, esto que estén incrementados, eh, puede ser que esté normal, que sea agudo, o sea, es un aporte agudo, porque ya sabemos que en la enfermedad renal crónica como tal están chiquitos, ¿cierto? Pero acá la clínica me dice, porque tiene anemia, que esto también palidez y piel y mucosas, tiene presión arterial de 170/110, que también lo vemos más que nada en la parte crónica, ¿sí? Entonces, yo lo enfocaría en un paciente que es crónico, por el tiempo, por la palidez, porque son en una semana no, que es de ira, por lo generalmente tarda una semana, 7 días, no es tan rápido, ¿no? La palidez y cosas. Y la anemia más que nada lo vemos en crónica, ¿no? Y por la presión arterial, yo diría que es una enfermedad renal crónica, por esas tres cosas. Entonces, ¿qué me llevaría a una enfermedad renal crónica, pero que tenga riñones grandes? Porque en este caso, ya sabemos que la renal crónica como tal tiene riñones chiquitos, pero que te dice que son grandes. Eso lo mencioné. Bien, la nefritis es una infección como tal, no tiene cuadro de que sea infeccioso. Lo de la amiloidosis, mm, te tendrían que decir, no sé, tinción roja o conga positivo, se encontraron o antecedentes de amiloidosis. No te, o sea, para enfocarlo en una amiloidosis te tiene que dar más datos. Por descarte, estos dos no serían. ¿Qué te genera una RC, pero con riñones grandes? La poliquistosis. La poliquistosis renal. Sí, exacto. ¿Se acuerdan que habían, sí, bueno, sí se les he comentado, ¿no? Este, pasa de que estos quistes que va a tener el riñón va a darle la apariencia de que es grande. Sin embargo, realmente lo que es corteza, todo está disminuido. Entonces, y obviamente lo que son las nefronas, las unidades que básicamente van a filtrar todo, no está disminuida, o sea, te va a dar una RC, ¿sí? Pero tiene esta característica de que tienes riñón grande, riñón grande, ¿ya? En lo de la vasculitis te tendrían que dar más datos, ¿ya? Porque así con esto no, con estos recomendados no llegaría a un diagnóstico. Acá te dice glomerulonefritis primaria. Acá, en primaria, ¿se acuerdan que estaban las nefropatía por monoglobulina A, esas cosas raras? Que más que nada lo determinas por patología, o sea, después de haberle hecho una biopsia, cosa que acá no te están dando. En todo caso, acá te deberían poner secundaria. Secundaria. Porque la secundaria es la que es causada por diabetes, por hipertensión, por LES, por otras enfermedades posinfección, postinfecciosas, ¿no? Glomerulopatía postinfecciosa. Ya, si quizás te fuese secundaria y te dijera que tiene antecedente de diabetes mellitus, esta sería la alternativa. Pero no te están dando esos datos. ¿Ya? Pasamos a la siguiente pregunta. Se define insuficiencia renal aguda como la disminución de la función renal, cuya consecuencia es esta, esta pregunta. Ya hemos dicho, ¿es brusco o es progresivo la insuficiencia renal aguda?
La C, Bru- creo. brusco. La C. Bueno, primero que además no es que la disminución de la función renal es brusca, es súbita, ¿ya? Aparece de la nada, o sea, puede tardar de horas a días, ¿ya? No es progresivo, quizás progresivo sea mejor definido para enfermedad renal crónica. Ahora, acá hay incremento de la urea, hay hipercalemia y hay alteración hídrica, ¿ya? Acá no va a haber hipocalemia, no, sorry, aumento de la urea es más que nada para enfermedad renal crónica, ¿ya? Eso me iría. Y bueno, entre súbita hipocalemia y súbita alteración hídrica, la más completa es la C, ¿ya? La alteración hídrica. Esta pregunta de acá. Mujer con artritis reumatoide de larga evolución. Presenta proteinuria. El mejor parámetro para evaluar la función renal es... Urea y creatinina. Ureacreatinina, sí. En este caso, en este contexto de una mujer con artritis reumatoide, eh, ya tenemos el antecedente de la proteinuria. No, no le vamos a hacer una biopsia renal, no muy agresivo aún, sin hacer una ureacreatinina de base, ¿no? El ácido úrico no te sirve mucho, que digamos. La proteinuria en 24 horas, ya sabemos que presenta proteinuria, ¿no? La paciente, ¿para qué vamos a repetir el examen? Y bueno, eh, la ecografía renal, el estudio de imagen es un examen complementario. Lo primero tengo que saber cuánto está la creatinina. Quizás presenta proteinuria, pero no sé, la urea y creatinina está quizás en rangos no muy elevados, ¿no? Entonces, primero, mi examen de base es estas dos, ¿ya? Y ahora sí, esta pregunta de acá. ¿Cuál es la causa de anemia en insuficiencia renal crónica? La Mm, déficit de eritropoyetina. Eritro. Muy bien, muchacha. Está con el micrófono apagado. El déficit de eritropoyetina, ¿ya? Esta pregunta de acá. ¿Qué tipo de lesión renal se produciría en el paciente que se le administra ketoprofeno por vía endovenosa por 2 semanas? Ketoprofeno es uno de los AINES que son más nefrotóxicos, ¿ya? Por si acaso. Ruido prerrenal. ¿Ya? Esa sí sería la clave, como tal. Em, Aunque podríamos agregarle, considero que acá debería ser necrosis tubular por tóxicos, ¿no? Tóxicos como tal. Los fármacos son los que al fin y al cabo dañan, ¿no? Si fuese isquémico sería por un antecedente prerrenal. Sí, pero sí, esa sería la clave. Enfermedad renal crónica terminal, no hay forma. Sí, aún no está, no son meses, te dicen semanas. Injuria prerrenal, te tendrían que poner un caso de un paciente con hipovolemia, ¿sí? Injuria postrenal te tendrían que poner un paciente con HVP, con algún tipo de obstrucción, ya sea por una litiasis, ya sea por alguna transformación en el uréter, etcétera. Nefritis intersticial acá no tiene nada que ver, ¿sí? En ese caso sería necrosis tubular aguda. Acá te lo pones isquémica, pero lo más específico que debería poner es que sea por tóxicos, ¿no? Pero sí. Esta también es otra pregunta muy bonita. Dice, obrero de construcción civil de 25 años es aplastado por una pared. Lo rescatan después de 36 horas inconsciente. Al examen tiene múltiples hematomas. El laboratorio tiene una urea de 200 miligramos por decilitro. ¿Cuál es el valor normal de la urea? Porque eso también tiene que ser muy claro, si no, no van a entender.
hasta 40. Está 40. Entonces quedamos en que está incrementado, ¿cierto? La creatinina, ¿cuánto es el valor normal? Yo sé que varía si son hombres o mujeres, pero manejen un rango. ¿Cuál sería, más o menos? De 1 a 1,8. ¿De uno a cuánto? No te escuché. De 1 a 1,8. Mm, ¿Alguien da menos? Creo que era de 0,8 a 1,2. Ese es. Tiene que ser de menos de 1,3, ¿no? Y ahí, si es hombres o mujeres, varía el rango 1,1, 1,2. Pero ya, hasta 1,3. Ya, entonces, una vez que tienen bien claros sus valores normales, vemos que urea, creatinina, todo está elevado, ¿no? Y el CPK es ¿se acuerdan del CPK para el CPK-MB para lo del infarto? ¿Se acuerdan que medía el número de células muertas? Pero en este caso lo estamos tomando a nivel muscular, o sea, general, ¿ya? Vemos que está alterado, ¿ya? Y bueno, te ponen cuál es el diagnóstico más probable. ¿A cuál ustedes le darían? La D. Ya. Normal sería la destrucción de los glóbulos rojos como tal, por si acaso. Otra idea. ¿Qué es rhabdomiólisis? Justo lo busqué porque si no, no iba a entender. Dice que es la descomposición del tejido muscular que libera sustancias dañinas para el riñón. Ya. Entonces, es un obrero que se le ha caído una pared encima. Esos músculos que han estado apretados o aplastados durante horas comienzan a morirse, ¿no? Esas células de los músculos, ¿no? Entonces, en este caso, sería fracaso renal agudo por rhabdomiólisis. Por el contexto clínico, básicamente. O sea, el contexto de que ha sido aplastado, básicamente. ¿Ya? La hemólisis se refiere a glóbulos rojos destruidos. Sí, no tendría mucho que ver exactamente, porque acá no se ha destruido los glóbulos rojos como tal. Claro que sí, no uno que otro, pero no es el principal problema. Acá es el aplastamiento de esos músculos, ¿no? O de esas partes de su cuerpo. Y eso obviamente se genera como sustancias de desecho que se van a acumular a nivel del riñón. Por eso es importante, en este caso, darle agua al pobre paciente. Ah, fracaso renal agudo por uratos, nada que ver. Agudo por AINES, a este paciente no refieren que se le ha dado AINES, ¿ya? Esa es una pregunta que sí la considero muy, muy bonita, la verdad. Luego pasamos a esta de acá. Me olvidé leérsela. Varón de 26 años de edad, quien desde hace 6 meses presenta cefaleas, debilidad, hiporexia, náuseas, disminución de peso. Al examen físico, CPA de 170 con 110, frecuencia cardíaca de 96, hemoglobina de 8,2, creatinina de 4,5 y urea de 100. Ecografía renal, riñones pequeños. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sí es muy, muy parecido. La C. Este sí, es un cuadro o es una buena descripción de un paciente renal crónico. Acá no te dicen,
esta pregunta no tiene trampas. Ya. Lo clásico de un paciente, en este caso se pide bien joven, 26 años, te dice cefalea, hiporexia, náuseas y disminución de peso. Esto por la urea como tal, ¿no? Que te genera esta clínica que hemos comentado. La PA de 170 con 110 descompensada, ¿no? Frecuencia cardíaca 96, palidez, fase terrosa probablemente, edema de miembros inferiores, hemoglobina de 8,2 miligramos, creatinina 4,5 incrementado, al igual que la urea, y el paciente en este caso tendría una anemia de tipo moderada, ¿cierto? Y dice justo la ecografía renal tiene riñones pequeñitos. ¿Cuál es el diagnóstico? Definitivamente insuficiencia renal crónica. Hace demostrar lo contrario. Luego tenemos esta pregunta de acá. Dice, ¿cuál es la causa más frecuente de una insuficiencia renal aguda? Ideas. Es la NTA, ¿cierto? La necrosis tubular aguda es en sí la causa más frecuente de toda insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esta NTA es de tipo renal, intrínseca o parenquimatosa, ¿sí? El tema es que tienes dos tipos de NTA, posisquémica y por tóxicos. La posisquémica es la más frecuente, porque recuerden que les comenté que de la prerrenal a veces progresa a una renal, ¿sí? Esta por, obviamente, por la necrosis tubular tipo isquémica, ¿sí? Progresa. En general, esta se convertiría, por eso, básicamente, esta es la que es más frecuente, necrosis tubular posisquémica, ¿sí? La tóxicos hace referencia por rabdomiólisis, no, y ahí tóxicos tenemos endógenos y exógenos. Exógenos que pueden ser por fármacos, por sustancias de contraste, y los endógenos que pueden ser por rabdomiólisis, por el exceso de urea también. ¿Se acuerdan de este mapita conceptual que les mostré? Ya, ¿se acuerdan? Ya, ahí está, ¿sí? Esta vendría a ser, o sea, en general, a grosso modo es esta la más frecuente, ¿sí? Más específica, la NTA de tipo isquémica. ¿Por qué? Porque representa la progresión de la aquí prerrenal a uno renal. O sea, esto es de acá, todas estas causas de acá, al final me dan una aquí prerrenal, ¿no? Y que es la gran mayoría de los casos, si no lo manejo bien, se convierte a una renal, ¿sí? Y bueno, muchachos, esas serían las preguntas. Luego, les voy a pasar el post-test y de ahí revisamos ese post-test también. Espero que hayan quedado claro. Y más que nada es saber, lean más detallado la fisiopatología, yo se lo he dado grosso modo, pero revísanla, porque con eso sale la clínica, básicamente. Yo les envié el post-test en el Teams. Si no les ha llegado el post-test, me escriben en el WhatsApp y yo se los envío por ahí. Disculpa, creo que se enviado el p-test porque me sale que ya lo tengo hecho.
A todos les sale igual porque sí he seleccionado pósters. A ver qué Sí, dice. a mí No, también me sí, a mí sale también me igual. sale igual. Entonces les envié el póster sin el pretest. Ah, sí. Les envié el póster, pero no el pretest. Ya, les envié el pretest y ya yo me encargo de cambiar. Ya. Y está. Solucionado. Creo que es el mismo. Sí, me sale igual. Ya está, ya se los pasé por el Teams. Creo que este sí sí lo pueden abrir. Ya muchachos, les doy 5 minutitos. A las 11:45 hacemos la revisión. ¿Ya? Lean bien, lean bien. Esas son preguntas de su final. Sí, así les va a venir. Entonces, lean bien.
Ya, muchachos, vamos a hacer la revisión. ¿Sí? ¿Cuánto falta? Ya, listo. Bien puntuales, como siempre. Ya. Eh, esa te dice que es un paciente varón de 48 años, presenta hemorragia digestiva alta severa, presenta shock, ingresa a emergencia donde recibe fluidos cristaloides, evoluciona con oliguria y elevación de creatinina de 1.2 miligramos hasta 3.6 miligramos por decilitro. ¿Sí? Acá, ¿cumple o no cumple con los criterios de CADIGO? ¿Sí, no? ¿O no? ¿Con cuáles cumple? ¿Cuáles serán los criterios? ¿Se acuerdan? En caso de ira, en caso de una. Eran tres, se tienen que cortar tres, ¿sí? Que ya una variación de la creatinina eh, 0.3 en 48 horas, que hay una elevación de 1.5 veces el valor basal de la creatinina en 7 días y que hay una diuresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora, en este caso por 6 horas. ¿Sí? Esos son los criterios que tienen que tenerlos bien claros. Dice que tiene oliguria. Oliguria se define por una orina menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, o sea, es un criterio. Y la segunda te dice que eleva la creatinina de 1.2 a 3.6, o sea, eleva, ¿cuánto cambió? Bueno, cumple el primer criterio, ¿no? Que se eleve en 0.3. No te dice el rango de tiempo, pero ya cumple con criterios, ¿no? Y en este caso, ¿en qué tipo de ira estarías sospechando? Prerrenal, renal o posrenal. Te dice que es una paciente con una HDA severa y que tiene shock, básicamente. Prerrenal por hipovolemia. Exacto, es prerrenal porque estamos frente a un paciente que tiene shock, hipovolémico en este caso, ¿sí? Ahora sigamos con la historia. Una vez que lo hemos enfocado bien al paciente, sigamos. Se mantiene con suero, logrando mejorar la presión arterial de 110,70. Pero te dice que 2 días después se reinicia la diuresis, sin embargo, la creatinina plasmática se eleva a 4.2. O sea, en vez de bajar, hacer esa curva de mejoramiento que les había comentado, empeora el paciente, porque pasa de 3.6 a 4.2. O sea, el diagnóstico más probable que sería. Entonces, eh, ya sabemos que es una herida prerrenal, ¿no? Una complicación, por así decirlo, es que pase a una necrosis tubular aguda, en este caso de tipo isquémica, ¿ya? O sea, que pase de un ira prerrenal a una ira renal, ¿no? Y esto básicamente por el cambio de la creatinina que ha pasado de 3.6 a 4.2 me indica eso, ¿no? De que en vez de mejorar, o sea, en vez de quedarse solamente en un ira prerrenal y solucionarse, pues ha empeorado, ¿sí? Entonces, por ese motivo, acá sería necrosis tubular aguda, ¿sí? Sé que acá hay insuficiencia renal prerrenal y acá se han confundido, pero acá básicamente la razón por la cual opto por esta es porque empeora el paciente. Si me dijeron, sí, salió del cuadro, le puse suero y salió y mejoró, queda como una prerrenal. Pero en este caso, como progresa, eh, obviamente empeora el paciente, estamos sospechando de que hizo una ira renal como tal. Trombosis de vena renal no te dice, debería ponerte una ecografía o algo por el estilo que te oriente a esto. Entonces no puede ser. Nefritis intersticial tampoco, insuficiencia renal postrenal no te dice que hay un cuadro obstructivo. La descarto, ¿sí? La siguiente pregunta. Paciente varón de 25 años que acude por presentar desde una semana edema de miembros inferiores, rápidamente progresivo, acompañado de oligoanuria, sin globo vesical, náuseas y sin progresar a vómitos. Enfoquemos este paciente, te dice que es una semana. Una semana y te dice que tiene oligoanuria. Es decir, acá tiene un criterio, no hay CADIGO. Eh, Dice que no tiene globo vesical, así que no sospechamos así de
cuadro obstructivo, o sea, que sea una posrenal, te dice que si tiene náuseas, pero no progresa a vómitos, y que tampoco podríamos decir, uy, una prerrenal, ¿no? Porque no se está deshidratando por esa parte, pero sí miembros inferiores, ¿no? Que tiene edema. A ver, vamos a ver las alternativas. Enfermedad renal crónica la descarto por el tiempo, una semana. Hematuria glomerular no me dice que hay hematuria. Infección del tracto urinario no me dice que el leucocitos en orina, no me dice que tiene isura ni polaquiuria, no me dice nada de eso. Y uropatía obstructiva crónica, tampoco, porque si no te diría quizás globo vesical, ¿no? Pero no, te dice sin globo vesical. Entonces pasamos, nos quedamos con insuficiencia renal aguda, ¿sí? Esta pregunta de acá también es algo que hemos visto. La principal causa de ira renal es la necrosis tubular aguda de tipo isquémica, ¿ya? Esta es la más frecuente, ¿sí? Em, Acá no hay mucho que pensar. Y en esta pregunta de acá te dice paciente varón de 58 años de edad que llega a la emergencia por adinamia, o sea, tiene probablemente un hilo. Dice, entre los estudios de laboratorio se le encuentra creatinina sérica de 2.8, hemoglobina de 8.2 y ecografía de riñones pequeñitos. Dice cuál sería el tipo de anemia en relación al síndrome del paciente, cuál es lo más probable. Me está dando un paciente que es crónico, ¿no? Riñones pequeñitos, la creatinina es de 2.8, o sea, más de 1.3, más de 1.1, que son los rangos por ahí bases. Entonces, y tiene hemoglobina, tiene anemia, ¿no? Como tal. Es un paciente que sospecho de que tiene enfermedad renal crónica por esto. Entonces, el tipo de anemia que ellos me manifiestan es una normocítica, normocrómica, ¿ya? Y acá la última pregunta te dice, paciente varón de 18 años de edad, sin antecedentes de importancia, presenta desde hace una semana edema de párpados, orina, como lavado de carne, HTA y orina con hematis dismórficos. Con esto enunciado, enfoquen en su paciente. ¿Qué es lo que tiene probablemente? Enfoquen. ¿Qué probablemente tenga? Hematuria glomerular. Ya, sí, tienes razón, pero de los que hemos visto, pues de la clase anterior, Síndrome sería síndrome nefrítico. nefrítico. Muy bien, es un síndrome nefrítico, ¿cierto? El nefrítico es el que sangra. Ahora, el síndrome nefrítico, claro que las principales causas es de glomérulo, ¿cierto? Habíamos visto que de las principales causas es a nivel glomerular y estamos viendo un paciente joven también, ¿sí? O sea, más o menos están orientados a que el problema acá es a nivel del glomérulo, ¿sí? Pero abarquen con síndromes primero. ¿Ya? Entonces, estamos frente a un caso de un paciente con síndrome nefrítico, ¿sí? Te dice, el tercer día de hospitalización presenta en sus análisis una elevación de la urea, creatinina en sangre, no tiene anemia y en la ecografía sus riñones están en tamaño normal. Progresivamente presenta disminución de volumen de diuresis. Ahora, con este segundo parrafito de acá, ¿qué te hace sospechar? ¿Que es una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica? ¿Es agudo o es crónico? O sea, a partir de este parrafito de acá. Agudo. Agudo. Entonces, ya enfocamos un paciente. Es un paciente joven que probablemente tenga un síndrome nefrítico, causas, no sabemos, pero sabemos que por ahí tiene que ver con el glomérulo, porque ahí es el daño, ¿se acuerdan cuando lo revisamos? Y que me está haciendo ahorita un cuadro de insuficiencia renal agudo, ¿ya? Te dice cuál es el síndrome más probable. Todos te dicen IRA, o sea, le atinamos, ¿sí? IRA, todos dicen IRA. Ahora, podemos descartar, no estamos hablando de algo posrenal porque no hay obstrucción acá, no es prerrenal, el paciente está, claro, hay pérdida, claro, pero no es que esté polémico, no es por una hemorragia, no es por nada. Entonces, más que nada le damos a que el problema es netamente del riñón, es decir, es intrínseco, parenquimatoso o renal,
¿ya? Entonces, vamos a las alternativas de intrínseco, intrínseco, intrínseco. Ahora, como te dice que es nefrítico como tal, el problema es a nivel del glomérulo. Eso lo sabemos, porque esa es la causa, ¿no? Del síndrome nefrítico como tal, las glomerulopatías. Entonces, por eso, esa sería la alternativa, ¿ya? Y listo, básicamente sería de esa forma. Primero, enfoquen al paciente. Yo sé que a ustedes les gusta mandarse a irse a las claves, pero enfoquen. Leen, es síndrome nefrótico, nefrítico, es ira y cuando ya tienen su sospecha con el enunciado, se van a ir recién revisan las claves, ¿ya? Y bueno, muchachos, eso sería todo. Ahora son libres. Los veo el siguiente domingo. Muchas gracias. 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 Gracias.